Y yo les dejo ahí un poco de tarea para los efectos de cómo resolverían ese caso. Ya la resolución está dada y lamentablemente tenemos que seguir resolviendo ese tipo de casos. Finalmente, pasando ya y llegando a nuestro tema concreto, ¿no? Vamos a establecer otro parámetro también que la doctrina nos indica. Siempre cuando hablamos de cuestiones o fines de la pena en el derecho penal, vamos a hablar lo que es pena y lo que es medidas de seguridad. Tenemos en las penas las limitativas de derechos, tenemos las restrictivas de derechos, ¿no? Y las privativas de libertad. En las medidas, ya hemos dicho, internamiento y tratamiento. Pero la reparación, ¿no? ¿Constituirá una sanción penal también? Nuestros doctrinarios también han llegado a esa discusión y compartimos ese hecho o esa definición que le quieren dar. La reparación civil ya no va a constituir solamente la sanción civil que se le tiene que dar a un ofendido, a un perjudicado con una acción penal, ni tampoco una consecuencia accesoria. Yo mato a alguien, tengo que pagar una cantidad de dinero, porque eso no es el fin de la pena. El fin de la pena es socialización, infable ahí, ¿no? Entonces, ya vamos ahí a llegar, como dicen ahí, ¿no? Es un instrumento en el campo de la pena y la prevención. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Simplemente, si estamos en la prevención, si un interno le dan una reparación civil de 10.000 nuevos soles a una víctima de libertad sexual, por ejemplo, ¿no? El pago de esa reparación civil no solamente debe ser entendida como eso, como una institución meramente civil, pago y me libero, no, sino debe ser entendida como la oportunidad que el interno tiene de demostrar dos cosas fundamentales: su arrepentimiento del hecho cometido y la intención de reparar el daño o perjuicio que cometió con ese acto. Ustedes van a revisar el artículo 92 y el 93 que nos habla sobre la reparación civil, nos habla en ese sentido. Entonces, esa es la finalidad. Entonces, el hecho de reconocer y mostrar arrepentimiento y el hecho mismo, ¿no?, de buscar reparar el daño, ¿qué ocasiona en el interno? Una integración o vinculación o ponerse en el lugar de la víctima. Y de esa manera resocializarse y simplemente mejorar y reducir, ¿no?, la nueva carga emocional que la pueda volver a delinquir. Ojo, tenemos conceptos o al menos casos dramáticos. En las terapias psicológicas que llevan en los penales para la obtención de la liberación condicional, la semilibertad, por ejemplo, se hace que el interno, uno de los primeros factores, es escriba una carta a su víctima. Entonces, los internos expresan con sus propios sentimientos, con sus propias palabras, todo lo que le querían decir a la víctima. Y muchas veces dentro de ese examen se da una cuenta cómo va madurando la personalidad de este infractor o de este agente que cometió un delito. Porque al inicio pasan de una etapa de una negación total del delito, de una justificación de sus acciones, ¿no?, a un arrepentimiento y una toma de conciencia que hoy llaman del derecho penitenciario, de su accionar y llegar a lo más alto, que es asumir e intentar la reparación de su ilícito accionar. Entonces, todo ese es un proceso que también debe ser incluido como parte de los fines de la pena. Sí, obviamente. Ya no tenemos que hablar simplemente ni de la pena ni de las medidas de seguridad, sino también de la reparación, como instrumento resocializador, como instrumento que va a conllevar a tener mayor conocimiento y mayor beneficios para la aplicación de una pena. Entonces, peleado con esto, ¿cuáles son los límites que va a tener el Estado para la aplicación de la pena? Porque el Estado es el que nos da control social, es el que ejecuta, el que adecúa las conductas, pero también tiene que tener un límite, ¿no? Tiene que establecer las sanciones y establecer simplemente la sanción correspondiente, pero bajo ciertos parámetros.
¿Cuáles son esos parámetros? Los doctrinarios han establecido, han clasificado en los límites materiales o garantías penales y las límites formales o garantías procesales. Los límites o garantías penales simplemente están enumerados ahí. Están legalidad, prohibición de analogía, retroactividad, en fin, y por ahí está la proporcionalidad. Proporcionalidad. Dentro de estas garantías penales está incluido la proporcionalidad. O sea, para la aplicación de una pena no solamente es ser proporcional, sino que tratar de garantizar que todos estos principios que nos dan nuestras normas sean aplicables a un caso concreto. Y no solamente esto, sino también viene lo que son las garantías procesales o los límites formales, ¿no? Que son el debido proceso. Ahí hay un error, por favor. Derecho a ser juzgado por tribunales competentes. El incompetente es quien escribió eso, que soy yo. Entonces, ahí aclarando eso, ya viene la presunción de inocencia, el derecho de defensa, la asistencia letrada, derecho a ser informado de sus derechos y los motivos de su detención, y en fin, todos los principios y derechos que asisten simplemente al debido proceso. Está también el principio jurisdiccional, ¿no? Y el principio de ejecución legal de la pena. La sanción penal se tiene que imponer, pero dentro de los parámetros exigidos por nuestra legislación. Volvemos de ahí, para concluir también, para que no se me duerman mucho, a trabajar en sí nuestro tema de proporcionalidad de la pena. Entonces, vamos a remontarnos históricamente, ¿no?, a Platón, en su obra Las Leyes, donde ya se puede exigir la exigencia de que la pena sea proporcional con la gravedad del delito. Después ya avanzamos un poco al periodo de la Ilustración, y como ustedes saben, ahí está César Beccaria, en su obra de los delitos y las penas, que ustedes la conocen mejor que yo, nos habla que establece ahí la referencia a la pena y habla de dos cosas: necesidad e infalibilidad, ¿no? Debe ser necesaria e infalible, no mencionamos. Entonces, esas son sus concepciones. Después de eso ya entendemos que en Alemania, en un caso ya nos habla más concretamente de que efectivamente de que las penas ya sean proporcionales, porque en ese tiempo la proporcionalidad solamente estaba contemplado para el derecho administrativo, pero ya lo pasan al ámbito penal. Otro de los lugares también donde surge este principio de proporcionalidad ya es luego, o cuando concluye, ¿no?, la Segunda Guerra Mundial y se producen todos los juicios que se hacen para los que cometieron los genocidios en alemanes principalmente, ¿no? Entonces, y finalmente Roxy, que ya nos dice que este principio de proporcionalidad se ha elevado a la esfera de jurisprudencia constitucional. Ahora la proporcionalidad tiene un poco ese rango constitucional, y eso es importante para los efectos de que simplemente se pueda imponer una sanción penal. Su contenido fundamentalmente debe ser basado en dos exigencias. La pena debe ser proporcional al delito, no debe ser exagerada. Exacto, y esa proporcionalidad ya vamos a verlo en la parte final, cómo se puede definir. Y finalmente, otra cosa es la importancia y trascendencia que tiene el hecho cometido para la sociedad. Una pregunta que me hicieron hace poco era en el sentido: doctor, si las penas son proporcionales, dicen, ¿no?, ¿qué puedo hacer con un tendero? Los tenderos, como saben muy bien ustedes, saben, las personas que ingresan a las tiendas comerciales y hurtan brevemente un tarro de leche, un perfume, un pantalón, así, cuyo contenido inclusive está discutido para ser considerado falta o delito. Son criterios también. Dice el doctor, ya, el hecho es leve, dice. El hecho es leve, pero ¿qué hago con este mismo tendero si ya me tiene una conducta frecuente en este tipo de delitos? Para no hablar un poco de habitualidad, es un concepto más amplio y más específico en ese aspecto. La pena que se imponga también en el nuevo proceso va a tener esos mismos márgenes de proporcionalidad.
Entonces, ya la pregunta está dada. El magistrado también tiene que seguir toda esta divulgación jurídica para los efectos de dar una sanción a esta persona. Ahora bien, tenemos que definir que este principio de proporcionalidad no solamente es al momento de la sanción penal. Ojo, no digan, no es. Si tiene que ser una pena con cadena perpetua, no es en ese momento. Eso viene desde la creación. Esta creación nos habla y nos conlleva a hacer política criminal. Entonces, tiene que ser considerar este principio de proporcionalidad desde el momento en que los legisladores van a sancionar o agravar o atenuar una conducta determinada, en fin. Va luego en la sanción misma y en la ejecución misma de esta pena. Entonces, en todo el proceso, ¿no?, desde la comisión del delito, la sanción correspondiente, la ejecución de esa pena que se le impone, tiene que ser o primar este principio, ¿no?, de proporcionalidad. Ahora bien, esta función también va a implicar que la proporcionalidad va a ser tasada o graduada, o cualquier sinónimo que ustedes pueden aplicarle a este hecho, en función de la peligrosidad criminal, en función del delito cometido, o en función del bien jurídico quebrantado. Ahora bien, van a necesitar que este principio sea concreto, idóneo y necesario. 3 principios o 3 conceptos básicos para que la pena consiga un fin deseado. Y en nuestro Código Penal, este hecho está graficado, como lo dijimos al inicio, en estos 2 artículos fundamentalmente, ¿no? Son presupuestos que se aplican para fundamentar y determinar la pena, las carencias sociales, la cultura y sus costumbres y los intereses de la víctima. Ya estaba previsto esto, y ahí es por eso que los doctrinarios también nos hablan de la tercera función de la pena, la reparación. Entonces, y finalmente vemos acá ya es el análisis concreto de la pena, en los cuales se va a verificar, ¿no?, la naturaleza de la acción, los medios empleados, la importancia de los deberes infringidos, en fin, y todos los parámetros, 11 ítems que tienen que ser valorados para el momento ya de individualizar una sanción a un agente. Es necesario también, nos dice la norma al final, que 2 cosas importantes. El juez debe tomar conocimiento directo del agente, ¿no?, y en cuanto sea posible o útil de la víctima. Esa, la última parte, nos da todo un concepto importante. Si hay un delito que se comete, ¿ya?, se tiene que preocupar por 2 cosas. Uno, ¿no?, fundamentalmente, de que esa sanción a la gente que haya infringido el delito sea severa, sirva, ¿no?, para la sociedad como una forma de prevención general. Pero al imponer esa sentencia ya nos salen con 2 nuevos conceptos o 2 nuevos puntos que se tienen que trabajar. El primero de ellos va a ser simplemente qué hacer con ese interno, qué hacer con ese sentenciado, ¿no? Y ahí viene la famosa rehabilitación, reinserción del interno a la sociedad. Hasta ahí bonito, pero siempre habíamos dejado de lado a la víctima, ¿no? A veces se nos critican los jueces penales, dicen, porque no sabemos graduar, ¿no? ¿Cuánto está una violación? Dicen 5.000 soles de reparación civil. ¿O cuánto es una muerte? 5.000 nuevos soles. Ojo, hay que tener cuidado con eso. Ustedes que van a ser abogados, van a ser jueces fiscales, ojo, ¿no? Ahora en nuestro nuevo modelo que se viene próximamente acá en Lima, ya la reparación civil va a ser, ¿no?, exigida por la persona que corresponda. O no basta decir que a mí me han matado, o no basta decir que a mí me han fracturado una pierna, ojo. Tengo que acreditar, ¿no?, ese daño y el perjuicio ocasionado. Entonces, en Argentina hay, por ejemplo, una especie de, ¿cómo lo puedo decir?, un rol, ¿no?, de precios por cada lesión infringida. Ojo, ¿no? No queremos llegar a eso también,
pero va a ser importante que la misma parte afectada haga valer sus derechos como víctima, que acredite la lesión, que acredite el perjuicio, el procesante, el daño emergente, en fin, todos los conceptos que pueden conllevar a otorgar, al menos recibir una reparación civil que sea pasible o justificable para el accionar. Por ejemplo, ahí me decía el doctor, pero en una libertad sexual, ¿cómo se va a tasar el daño de una víctima? Sí se puede hacer eso, simplemente por lo que vienen a ser los protocolos de psicología, en el cual se ve simplemente el daño y la magnitud que tiene la víctima y la necesidad de un tratamiento. Ojo, así como el artículo 178, inciso A de nuestro Código Penal, prevé un tratamiento terapéutico a aquella persona que ha infringido o cometido un delito de libertad sexual, nosotros también tenemos que conllevar a que también la reparación civil cumple esa finalidad, pero también para la agraviada, el tratamiento terapéutico. Y ese tratamiento terapéutico también cuesta. Eso es una de las escalas que puede simplemente significar o valorizar determinadamente lo que va a ser la reparación civil. Entonces, es importante para al final y al cabo determinar una sanción penal correspondiente, tener todos estos elementos que hemos tratado de darlos de manera sencilla, ordenada, ¿no? Tratando de ser, al menos, como me dijeron a mí, un profesor de la San Marcos, ¿no? Que lo entienda un niño de 6 años. Yo sé que no tienen 6 años y yo no soy ese profesor, pero espero también haber contribuido en algo en eso. Entonces, para concluir finalmente, ¿ya?, vamos a establecer las siguientes conclusiones. El principio de proporcionalidad tiene que ser visto, ¿no?, como un equilibrio entre el poder penal del Estado, la sociedad y el imputado. Si logramos tener ese equilibrio, genial, van a funcionar nuestras penas. También, fundamentalmente, no puede rebasar su responsabilidad sobre el hecho cometido, más no. Y eso contradice un poco lo que viene la reincidencia, la habitualidad, en fin. Porque ahora nuestros legisladores están diciendo, no, reincidencia, 2/3 de pena más sobre la pena máxima. Y habitualidad, la mitad de la pena. Fíjense, ojo. Entonces, en proporcionalidad, los conceptos nos dicen que no debe sobrepasar el hecho concreto cometido. Al igual que también la medida de seguridad dice no puede puede ser ordenada solamente por intereses públicos predominantes. Hay una realidad muy dura en este aspecto. El penal de Lurigancho actualmente creo que tiene un promedio de 8.200, 8.300 internos. ¿Cuántos psiquiatras hay ahí? ¿No? Yo me quedé admirado, no dije 10, optimistamente, ¿no? No, dije 5. No, dije, ¿cuántos dije? 1. Y es una población bastante importante, la principal cárcel del Perú, ¿no? Imagínense cómo estarán las otras. Entonces, es necesario también replantear todas nuestras políticas en ese aspecto. Ahora bien, la gravedad de las penas tiene que ajustarse, otro hecho importante, a la trascendencia que tienen los hechos, ¿sí?, a las que se asigna un peligro social o algo que sea algo nocivo para el Estado. Acá había un contrasentido anteriormente y el doctor va a explicar grandemente con los delitos de administración pública, con los famosos delitos de cuello blanco, ¿no?, en el cual simplemente las penas eran menores, ¿no?, y siendo una de las principales problemas de nuestra sociedad. Entonces, ahí es el replanteamiento total. Y para concluir, muchachos, en el derecho penal, ¿no?, ver doctrina es importante. Conocer el derecho penal, más importante. Saber que nuestro Código Penal, nuestro Código de Procedimientos Penales, nuestro Código Procesal tienen que ser simplemente como un libro de cabecera, es importante. Pero también más importante son 2 cosas. Es conocer nuestra realidad social, diversa como están, y sobre todo tener principios y valores. Y los principios y valores no nos caen del cielo.
lo adquirimos con nuestras propias familias. Y la proporcionalidad que tanto se busca, trata de conseguir, no lo va a dar ni un cura, no lo va a dar ni un pastor evangélico, no lo va a dar un ateo, no lo va a dar ninguna otra persona que no seamos nosotros, hombres y personas de carne y hueso, que sentimos, padecemos, sufrimos, lloramos, reímos, pero solamente tenemos que buscar algo más que justicia, equidad. Y esa es función en la cual todos nosotros estamos por el concepto de cuantía criminal que he tratado de darles hoy día. Muchísimas gracias.